Muy buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa Bertolt Brecht de las tres sedes, San Juan de Lurigancho, Colonial y Caraballo. Nos reencontramos en una nueva sesión de aprendizaje y el día de hoy trabajaremos las categorías gramaticales y la oración simple. Para ello, te invito a responder las siguientes interrogantes. ¿Quiénes son estos personajes que aparecen en las imágenes? ¿Qué conocemos sobre ellos? Pues bien, algunos de estos personajes los podemos reconocer fácilmente, ¿verdad? Ya que son los candidatos presidenciales en este año 2021. Tenemos a George Forsyth, Hernando de Soto, Keiko Fujimori, Daniel Urresti y Julio Guzmán. ¿Pero qué conocemos sobre ellos? Estas semanas hemos estado leyendo acerca de los planes de gobierno de algunos de estos candidatos. Sin embargo, el día de hoy te invito a leer el siguiente titular. Lezcano repunta, mientras López Aliaga, Forsyth y Fujimori empatan en segundo lugar. Candidato de Acción Popular sube de 9% a 13%. En el segundo lugar, hay un triple empate entre López Aliaga, Forsyth y Keiko. FREPAP está en segundo en intención de voto al Congreso. Después de haber leído este titular, vamos a extraer algunos enunciados y vamos a tratar de analizarlos. El primero de ellos es: candidato de Acción Popular sube de 9% a 13%. El segundo enunciado: en el segundo lugar hay un triple empate entre López Aliaga, Forsyth y Keiko. Y el tercer enunciado que nos dice: FREPAP está segundo en intención de voto al Congreso. Además, podemos notar que en cada uno de estos enunciados hay una palabra que está destacada en rojo. Sí, muy bien, estudiante. Estos tres enunciados tienen en común que solo presentan un verbo. Quiere decir que pertenecen a la llamada oración simple, de la cual vamos a conocer más acerca de sus características, de cómo poder identificarlas y trabajarlas dentro de la redacción de nuestro plan de gobierno. Recordemos entonces que la oración simple es considerada una unidad gramatical que se caracteriza porque al menos incluye un verbo conjugado. Además, tiene sentido completo, quiere decir se entiende en cuanto al mensaje, y una entonación determinada. Las características principales es que presenta un solo verbo. Tiene sentido, quiere decir se comprende fácilmente. Además, presenta sujeto y predicado, que son las partes de una oración. Y pues tiene una entonación también propia. Después de conocer las características de la oración simple que nos van a permitir identificarla, también es necesario que consideremos la concordancia gramatical. ¿Y qué es esto, profesora? Según la RAE, la concordancia viene a ser la coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales, como por ejemplo el género, el número y la persona, entre los distintos elementos variables que hay dentro de una oración. Quiere decir, debe coincidir, profesora, el sustantivo con el artículo, el sustantivo con el adjetivo, si es que estoy señalando en género femenino o en número singular. Además, recordemos que la oración tiene dos partes importantes: sujeto y predicado. Por un lado, hay que recordar que el sujeto puede ser la persona, animal o cosa que va a realizar la acción dentro de la oración, mientras que el predicado contiene al verbo y a todos sus complementos. Por todo lo mencionado anteriormente, es necesario recordar algunas categorías gramaticales que nos servirán para identificar el sujeto. Y estas son el artículo, que recordemos vienen a ser las palabras que acompañan al nombre y que además nos brindan información sobre él. Como por ejemplo, el candidato tiene poca aprobación. En este caso el artículo es el, que está acompañando al sustantivo candidato.
y nos brinda la información de que está en género masculino y en número singular. También tenemos al sustantivo, que sabemos que es aquella palabra que determina la realidad, pero que además nombra todas las cosas, personas, objetos, sensaciones, sentimientos e ideas. Como por ejemplo, la candidata Verónica Mendoza está en primer lugar. En este caso aparece el sustantivo candidata y también el sustantivo Verónica Mendoza, que ya viene a ser un sustantivo propio, pero además podemos evidenciar el sustantivo lugar, que es un sustantivo común. Finalmente, recordemos que también empleamos el adjetivo, que es la palabra que acompaña al nombre, que mayormente permite calificarlo. Como por ejemplo, el coche rojo está determinando una característica de este. Ahora analizaremos juntos una oración simple. La niña estudiosa presenta sus tareas puntualmente. Lo primero que debo identificar es que esta oración tenga las dos partes principales, que son sujeto y predicado. ¿Cómo reconozco al predicado? Pues haciéndome la pregunta de cuál es la acción que se está desarrollando. En este caso, ¿qué desarrolla la niña? Pues bien, presenta sus tareas puntualmente. Si yo hago la pregunta ¿quién presenta sus tareas puntualmente?, esta respuesta me va a llevar directamente a identificar el sujeto, que en este caso es la niña estudiosa. Una vez que yo he identificado tanto el sujeto como el predicado, también podría identificar la estructura que presenta ese sujeto, como por ejemplo, la niña estudiosa, donde vamos a notar claramente que hay algunas categorías gramaticales que la están formando. La primera de ellas está formado por el término la, que es un artículo, luego la palabra niña, que es un sustantivo, y estudiosa, que viene a ser un adjetivo. Además, recordemos que dentro del sujeto también debe haber concordancia gramatical, quiere decir coincidencia en género, número o persona. En este caso, notaremos que hay concordancia en el género y en el número. ¿Por qué? Porque el artículo está en femenino, el sustantivo también, y del mismo modo el adjetivo. También podemos señalar que está en género singular las tres palabras que se están presentando. Es por ello que es necesario identificar que haya concordancia gramatical no solamente dentro del sujeto, sino dentro de la oración de manera general. En el caso de la niña estudiosa, que se encuentra en singular y que además indica el femenino, pues también debe concordar con el predicado, que en este caso también nos indica el número singular. Muy bien, estimados estudiantes, ahora es necesario que conozcas que también existe una clasificación de las oraciones simples de acuerdo al predicado, y estas se conocen como oraciones simples copulativas o predicativas. Las primeras llevan este nombre porque contienen dentro de la oración un verbo copulativo. ¿Y qué es un verbo copulativo? Pues es aquel que nos expresa un estado o condición. Dentro de los verbos copulativos tenemos el ser, estar y parecer. Por ejemplo, ella es alumna del segundo grado de secundaria. Ahí está el verbo ser. Adriana está muy alegre hoy, donde podemos identificar el verbo estar. Pero también tenemos las llamadas predicativas, que están formadas por verbos que no vienen a ser copulativos. Quiere decir cualquier otro verbo, pero que no pertenezca a los verbos copulativos. Toda la familia confía en ti. El enfermo se encuentra mejor. Ahora bien, te recordaremos que una oración simple también se puede clasificar de acuerdo a la actitud del hablante. Y estas pueden ser enunciativas, si es que vamos a informar o hablar acerca de un hecho. Pueden ser interrogativas, si es que piden información. Exclamativas, si es que expresan emoción y sentimientos. Desiderativas, si expresan un deseo.
o dubitativa si es que expresan una duda o posibilidad de algo. Este tipo de oraciones te serán de mucha utilidad, ya que el día de hoy vas a redactar tu plan de gobierno y vas a tener que emplear algunas actitudes para dar a conocer la información. Finalmente, debes tener en cuenta que para redactar tu plan de gobierno, cuya estructura es ideario, visión, síntesis y propuesta, vas a utilizar las oraciones simples. Y en este caso te estamos mostrando un ejemplo de un plan de gobierno de Victoria Nacional, donde hemos logrado identificar estas oraciones simples y las hemos destacado en rojo. Por ejemplo, el plan de gobierno de Victoria Nacional prioriza 3 ejes estratégicos. El verbo empleado es prioriza y presenta sujeto y predicado. Entonces, de esta forma, también te vamos a ayudar para que tú no solamente puedas identificarlas, sino también emplearlas dentro de tu redacción. Muy bien, chicos, me despido de ustedes agradeciendo la atención prestada y hasta la próxima.